No tenemos ninguna duda. La vida empieza, la vida humana, como la de cualquier otro mamífero. En esto tampoco nos vamos a diferenciar en efecto, pero estamos hablando de seres humanos, pues la vida humana empieza en el momento en el que se constituye la identidad genética. Es decir, cuando se reúnen las cargas genéticas, paterna y materna, a través de los gametos, los núcleos, los pronúcleos se funden y tenemos ya una nueva realidad. Esa nueva realidad es el cigoto. Y ese cigoto, esa primera célula, una célula nada más, es la primera realidad corporal de un ser humano. Es distinta a su identidad genética, que es lo que le va a caracterizar a la del padre y a la de la madre, aunque reúna al 50% genes procedentes de ambos progenitores. Don Angelo Scola, que es médico y profesor de genética humana en la Universidad del Sacro Cuore de Roma, lo dice muy claro, ¿no? Angelo Serra. El cigoto es el punto exacto en el espacio y el tiempo en los cuales el individuo humano inicia su propio ciclo vital. Creo que se puede decir, que no se puede decir mejor. A partir de ahí, el desarrollo comienza y todo va a suceder de una manera muy dinámica y muy rápida. Se pasa pronto por una serie de etapas, van aumentando el número de células. Vamos a decir que hay tres fenómenos biológicos. Uno es la autorregulación, otro es la gradualidad, otra es la continuidad. Vamos a decir que estas tres cosas ocurren. Autorregulación quiere decir que el patrimonio genético que tiene ese cigoto, esa identidad genética que decíamos, es la que va a autodirigir el propio desarrollo. Ahí está toda la información necesaria y los 21.000 genes que están ahí repartidos en 23 pares de cromosomas, 23 paternos, 23 maternos, son los que van a determinar de una forma muy ordenada, por eso decimos autorregulado. Es un proceso que está perfectamente orquestado. Y digo bien la palabra orquestado, también recuerdo aquí otra de las cosas que decía Jérôme Lejeune cuando hablaba de que la vida humana está en el ADN y que el ADN que tiene el cigoto es como si fuera la partitura de un concierto, ¿no? Es decir, ahí está todo, y luego cuando empieza el concierto se van a ir desarrollando paulatinamente todas las notas de acuerdo con unas instrucciones. Bueno, pues los genes son los que van a ir funcionando cuando toca hacerlo. No todos los genes funcionan en todo momento, sino todo es un proceso ordenado y regular en espacio y en tiempo. Es enormemente precioso y esa es una de las páginas más brillantes de lo que se llama genética de desarrollo, perfectamente estudiada y conocida en el momento actual. Es gradual porque también ese proceso es un crecimiento en complejidad, evidentemente va aumentando el número de células y además es continuo, no hay un antes y un después. Es decir, el que tenemos el cigoto, todo se dispara y ya no hay, digamos, un momento en que podamos decir hasta aquí teníamos una realidad biológica y ahora empezamos a tener otra. Es la misma realidad biológica que continuamente está pasando por distintas etapas. Además, bueno, ese proceso se caracteriza por eso, crecimiento celular, diferenciación, las células van tomando rutas de especialización diferentes para que se creen los distintos tejidos y esos tejidos se organizan para dar lugar a los órganos y la morfogénesis. Una cuestión que además surgió también ayer cuando en la conferencia que nos dio José Granados pues hablaba de que la realidad corporal precede a la autoconciencia. Esto es evidente, es decir, la identidad genética es esa realidad corporal y eso precede a la identidad personal. La identidad personal se desarrollará a partir de que la persona adopte o tenga ya conciencia de sí misma, eso no vendrá después. Pero para que haya conciencia de sí mismo, primero tiene que haber identidad personal, identidad genética, tiene que haber vida. La vida no empieza en el momento del nacimiento, del parto, ni en el momento de la implantación en el útero, la vida empieza en el momento de la fecundación. Todo lo demás es un proceso gradual. Bueno, todo esto realmente son conocimientos que han ido, digamos, completando la información necesaria y hoy en día ya no debería de haber nadie que tuviera dudas sobre cómo se produce el milagro de que a partir de una célula pues lleguemos al cabo de 9 meses a tener un niño que nace, ¿no? En el ciclo biológico del desarrollo de un ser humano se suceden todas las etapas: embrionaria, que viene a durar desde el cigoto hasta la 7ª semana, la fetal, desde la 8ª semana prácticamente ya hasta el parto, y luego el adulto, después del nacimiento, sin solución de continuidad.
No hay un antes, no hay un después, es la misma vida. Por lo tanto, y de acuerdo con esta perspectiva de la ciencia, vamos a hacer una serie de afirmaciones rotundas. Cada vida humana es una vida única que transcurre sin saltos cualitativos desde la fecundación hasta la muerte. Es la misma identidad, es el mismo ser, es la misma vida, es la misma persona. Un biólogo, a lo mejor el concepto de persona no es un concepto biológico, pero a un biólogo no nos cuesta nada decir que vida, ser humano, individuo humano y persona es prácticamente el sujeto al que dedicamos nuestros esfuerzos por conocerlo mejor. En segundo lugar, el embrión y el feto, las primeras etapas de la vida, son biológicamente equiparables, por supuesto, al recién nacido y al adulto. Es que es la misma vida, ¿no? Se trata del mismo ser, la misma persona, de la que lo único que los diferencia es un factor temporal. Ese factor temporal no debe convertirse en un determinante para establecer diferentes categorías, ni tampoco darle mayor o menor valor a la vida. Dignitas Personae es muy clara, ya desde el primer punto, cuando empieza esta instrucción del Magisterio de la Iglesia de 2008, de la etapa de Benedicto XVI, ¿no? Decía: a cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este principio fundamental, que expresa un gran sí a la vida, debe ocupar un lugar central en la reflexión ética sobre las investigaciones biomédicas. Tercer punto, o tercer grupo, digamos, de posturas no muy científicas. Efectivamente hay pensadores, científicos, que no valoran por igual la vida humana en todas las circunstancias. Y cuando me refiero a las circunstancias me refiero al estado de salud, a su condición física, a lo que podríamos llamar como su consideración como persona relacionada con aquello que se le puede apreciar a cada uno. Si caemos en el error de diferenciar a las personas por determinados parámetros físicos, intelectuales o de otro tipo, pues estaríamos cayendo en errores tan grandes que nos van a llevar a la eugenesia, o que nos van a llevar a la eutanasia, o que nos van a llevar a una serie de posturas racistas, etc., ¿no? Errores que, como todos sabemos, se han dado. Bueno, pues ese es el tercer gran error. Hay un pensador que es capitán en estas cosas, un filósofo americano que se llama Tristan Engelhardt, que dice, que jerarquiza a los seres humanos en relación a la posesión o no de autoconciencia. Y nos dice, por ejemplo, cosas así como que los seres humanos adultos, competentes, no los mentalmente retrasados, tienen una categoría moral intrínseca más elevada que los fetos o que los niños pequeños. Pues de esta posición es difícil que se reconozca, ni siquiera se otorgue ningún valor a la vida humana. Evidentemente esto es un error que no cabe considerar. Yo recuerdo mucho a María Dolores Vilacoro, que fue una gran jurista, que murió en el año 2010, y la introductora de de la bioética en España, la bioética personalista, y nos decía muchas veces María Dolores en una de sus muchas intervenciones, también está en sus libros: un individuo no es persona porque se manifiesta en sus capacidades, sino al contrario, estas se manifiestan porque es persona. El obrar sigue al ser, todos los seres actúan según su naturaleza. Me parece que es muy acertada la... Bien, entonces, en relación con este punto de la no consideración con el mismo valor a las vidas humanas en función de sus características o de esos indicadores de humanidad que algunos exigen para poder decir este es un ser humano y este no merece la consideración de ser humano, ¿no? Un embrión, por ejemplo, no sería un ser humano, un feto no sería un ser humano para determinadas de estas posturas. Pues efectivamente eso ha llevado a la cosificación, por ejemplo, de los embriones. Este es uno de los grandes errores que surgen cuando se pone en marcha la tecnología de la fecundación in vitro, que fue la que revolucionó, como si dijéramos así, 20 años después de la Humane Vitae, o mejor dicho, 20 años después de la píldora anticonceptiva, un poco el mundo de la biomedicina, ¿no? Bueno, la fecundación in vitro, con toda la buena intención que puede tener para corregir o para solventar problemas de infertilidad, como técnica médica es un desastre. Muy bien nos lo ha dicho esta tarde la doctora Juncal Martínez cuando le decía que su éxito está en el 25%, de ahí no pasa. Realmente de cada 10
parejas que vayan a una clínica de estas con problemas de fertilidad, solamente 2,5 o entre 2 y 3 van a poder conseguir el niño por estos procedimientos. Pero además es que ha tenido una serie de consecuencias muy negativas, porque el problema de la fecundación in vitro es que acarrea toda una serie de consecuencias. Y ahí hay una serie de ellas, que no me da tiempo, cada uno merecería un buen rato, pero voy a citarlas muy rápidamente. Pues está, por ejemplo, la congelación de los embriones. Cuando se crean embriones, pues hay que congelar los que no se implantan, por no tirarlos, claro. Lo cual ya nos está indicando qué consideración tienen los embriones. Pero está también la reducción embrionaria, la eliminación de embriones incluso después de la implantación, para que no se complique un embarazo, ¿no? O está también pues, el tema de la posible clonación, la utilización de los embriones en investigación. La última novedad es la maternidad subrogada, es decir, recurrir a la fecundación in vitro para satisfacer el deseo de tener un hijo por personas que pagan por medio de un contrato a una mujer que va a llevar a cabo la gestación. O el social freezing, que esa es una novedad también de los últimos tiempos, es decir, congelar los óvulos, los espermatozoides o incluso los propios embriones para más adelante. Es decir, una mujer que por razones laborales, sociales o lo que sea, no puede o no quiere tener hijos en un momento determinado, decide que sus óvulos se pueden congelar y en su momento ya se utilizarán. Bueno, tanto Don Umbite como Dignitas Personae señalan que estas técnicas, que se presentan como una ayuda para la procreación, no deben rechazarse por el hecho de ser artificiales. Como tales, testimonian las posibilidades de la medicina, pero deben ser valoradas moralmente por su relación con la dignidad de la persona humana, llamada a corresponder a la vocación divina, al don del amor y al don de la vida. Termino ya, porque me parece que me estoy pasando de tiempo, y únicamente quería decir un par de cosas más, porque evidentemente no quiero dejarme en el tintero la cuestión de... Bueno, hay tres cuestiones más que me gustaría muy brevemente. Una de ellas es precisamente el destino de los embriones congelados. Hace muy poquito, hace un par de semanas o 3, surgió la noticia de que había nacido una niña en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, de un embrión que llevaba congelado 24 años. 24 años, dense ustedes cuenta. Resulta que la mamá en la que fue implantada era más joven que el propio embrión. Es una paradoja tremenda, ¿no? Pero bueno, eso es una curiosidad, lo que pasa es que luego los medios de comunicación dan a eso tintes de sensacionalismo tremendos, pero lo que sí me importa decir es que, bueno, ¿cómo se puede denominar a un embrión o despreciar que un embrión humano que está en congelación no es una vida humana y se le llega incluso a poner la etiqueta de preembrión cuando resulta que 24 años después es capaz de generar una vida? Es decir, ¿cómo se puede pasar de una previda, si se quiere, a una vida? Es decir, el milagro de un embrión es que ella era un embrión, no era un preembrión, no era un preembrión, es una vida humana. Ese conjunto de embriones que están congelados ahí son vidas humanas. Hoy en día hay millones de embriones congelados, de vidas humanas congeladas, para los cuales realmente no hay un destino claro, ¿no? Se habla de la utilización por la propia mujer más adelante, eso luego no se llega a practicar, la donación con fines reproductivos a alguien, en este caso como comentaba hace un momento, pero eso es uno entre millones, la donación con fines de investigación, eso es cosificar evidentemente la vida embrionaria, el cese de su conservación sin otra utilización, lo cual evidentemente es eliminarlos o es matarlos. Ese es uno de los temas que yo quería comentar. Otro es el aborto. Evidentemente del aborto yo creo que todos tenemos que tener muy claro que no supone ni más ni menos que cortar de raíz el proceso del desarrollo, que hemos dicho que es un desarrollo pues gradual, continuo y que digamos va a seguir adelante si no se impide, ¿no? Es decir, es un asesinato, claramente y claramente, porque es un acto inhumano, es un acto cruel que corta el curso de una vida humana. Y por último, una palabra también, un par de palabras
Bueno, yo quería también, en relación con el tema del aborto, salir al paso de quienes dicen que la ciencia, que los científicos, y esto yo creo que ya se oye menos, pero todavía se oye decir, que los científicos no tienen claro cuándo se inicia la vida, ¿no? Los científicos tenemos muy claro cuándo se inicia la vida. Otra cosa es que lo queramos, o que algunos lo quieran reconocer, ¿no? Entonces, la ciencia está a favor de la vida porque sabemos que la vida empieza en el momento de la concepción. El aborto es, como he dicho, un acto cruel, y de que los científicos estamos de acuerdo en eso, quizás podemos dar un pequeño testimonio cuando en el año 2009 firmamos un manifiesto, cerca de 3.000 científicos españoles, bueno, profesionales, científicos y no científicos, había muchos también que eran de otros ramos profesionales, jurídicos o bueno, muchos médicos, precisamente ante la aprobación de la ley del aborto que luego salió adelante en el año 2010. Pero hubo una voz fuerte de la ciencia que no había sido atendida. Lo que pasa es que, bueno, la política, como he dicho antes, va por un lado y la ciencia quizás va por otro. Y el último punto que me quedaba, o que me queda, es hablar un poquito de la eugenesia y de la eutanasia, pero esto yo creo que es evidentemente que estamos dentro de lo mismo. Del mismo modo que en las fases embrionaria y fetal, en algunas sociedades de Occidente se han aprobado leyes que minusvaloran la vida humana de otras personas, pues también ahí en esos errores se han caído en repetidas ocasiones. Por ejemplo, el tema de la eutanasia pues apareció a principios del siglo, cuando se creyó que los genes eran lo que determinaban prácticamente todo. Luego ya se vio que los genes no dicen nada, dicen algo sobre la biología, sobre los caracteres físicos, fisiológicos y las posibles enfermedades que tiene una persona, pero la identidad personal es otra historia, ¿no? Es decir, no se puede descalificar a una persona digamos en base a los genes. La eutanasia es una práctica que, como saben, está implantada en varios países, en Europa, en Holanda, en Bélgica, etc. Y que, bueno, estamos ahora en ciernes de que veamos dentro de nada una propuesta de ley sobre la eutanasia que quieren proponer en el Parlamento español, y tenemos que estar también muy atentos a esto. Mediante la eutanasia, una persona lo que hace es poner fin deliberadamente a otra, normalmente en un contexto médico, considerando que eso le es un bien. Pero yo siempre suelo decir que, bueno, cuando se habla del eufemismo muerte digna, yo siempre digo que la muerte no puede ser digna si es provocada. Lo que es digna es la vida, no la muerte. De hecho, bueno, pues esta es una práctica que realmente no debería de implantarse, sino que por el contrario, y creo que ayer hubo en el Parlamento español un congreso relacionado con la eutanasia y con los cuidados paliativos, lo mejor es que en vez de una ley de eutanasia se pensara en una ley de cuidados paliativos, y que los cuidados paliativos, que es el cuidado verdadero del ser humano en fase terminal, estuvieran mejor atendidos y no tan desatendidos como ocurre ahora mismo en nuestro país, donde en los centros públicos no te encuentras servicios de cuidados paliativos, está muy desatendido ese servicio, y entonces, claro, por razones o bien económicas o de otro tipo, al final, pues se despacha muchas veces a los pacientes de maneras poco convenientes. Simplemente termino con un sí a la vida, como decía el Papa Pablo VI, y como luego se ha repetido también en Evangelium Vitae, en Donum Vitae, en Dignitas Personae, y tantas enseñanzas que el magisterio de la Iglesia nos ha venido pronunciando en los últimos años, que son orientaciones preciosas que, unidas a los conocimientos con verdadera causa de la ciencia, deberíamos todos de tener presentes. Muchas gracias.